Bienvenidos en este día a nuestro estudio semanal. Hoy estaremos aprendiendo acerca de una nueva civilización como lo es Egipto. Egipto, la conocida tierra de faraones. Hablar de Egipto es hablar de una civilización que se desarrolló en el valle del río Nilo. El río Nilo normalmente se consideraba el centro de la vida de Egipto. El río Nilo es uno de los ríos más largos del mundo. Miren que mide 6.671 kilómetros y nace en el corazón de África. Gracias al Nilo, a este río gran importante, se van formando eh, grandes ventajas dentro de esta civilización. Se formaron dos grandes reinos como fue Alto Egipto y Bajo Egipto. En el año 3100 Cristo, la historia nos dice que el rey Menes unificó el reino y se estableció que Memphis era la capital. Menes fue el fundador de la primera dinastía. Egipto basaba su economía en la agricultura, es decir, que la agricultura era la principal actividad económica de subsistencia. Aquí se cultivaban varios tipos de trigo, que era la base de su alimentación, como era la cebada, con la misma que se fabricaba la cerveza. Se realizaban cultivos hortícolas que incluían la cebolla, los pepinos, los puerros y los ajos. Las frutas principales, por ejemplo, se caracterizaban por ser los dátiles, el higo, la granada y los melones. Es decir, que existía variedad de productos dentro de la agricultura. ¿Cómo estaban organizados socialmente? Dentro de la sociedad había una estructura de organización. Por ejemplo, las mujeres eran libres, normalmente disfrutaban de una independencia y una autoridad, ¿verdad? Que normalmente no se encontraba en otros lugares antiguos. En lo que tiene que ver con la estructura social, vemos que dentro de la pirámide social egipcia tenemos en la cúspide al faraón, luego tenemos a los nobles, a los sacerdotes y a los funcionarios. En tercer lugar se encuentran los esclavos, en cuarto lugar los escribas, en quinto lugar los comerciantes y mercaderes, en sexto lugar los artesanos, en séptimo lugar se encuentran los campesinos y por último, nos encontramos con los esclavos. Esta es la forma en cómo se encontraba jerarquizada la sociedad egipcia. La religión, veamos cómo se caracterizaba normalmente la religión. La religión egipcia era politeísta, es decir, que adoraban a varios dioses y normalmente el faraón creía tener un poder divino por virtud de su posición, es decir, que por ser el rey, él consideraba pues que tenía su descendencia de dioses. Asimismo, podemos comprender y conocer las famosas pirámides egipcias, ¿sí? Eso destaca muchísimo a la sociedad egipcia, a esta reconocida y popular eh, pirámides, este lugar muy conocido. Miren que las pirámides eran las más vistosas construcciones en el complejo monumental funerario, el cual simbolizaba el viaje del soberano difunto hacia el occidente de los muertos. Tenemos destacadas pirámides como son de Gizeh, que fueron construidas en honor de los faraones Keops, Kefren y Miserino. La pirámide de Keops está entre las siete maravillas del mundo. Miren que hay otro monumento típico del arte egipcio, la Esfinge, por ejemplo, un animal fabuloso con cuerpo de león y cabeza humana que representa el rostro del faraón. Asimismo, conozcamos un poco acerca de qué es lo que ellos piensan acerca de la vida eterna. Normalmente ellos creían en una vida eterna, es decir, consideraban que había
vida después de la muerte. Momificaban a los cuerpos y los ponían en tumbas. ¿Qué hacían ellos como parte de sus creencias? A la persona que moría la sometían a un juicio ante el tribunal de Osiris, donde el alma debía confesar sus pecados y luego era pesado en una balanza de justicia. Y aquí llega la otra contraparte. ¿Qué pasa si pesaba menos que una pluma, se salvaba para siempre e ingresaba al reino de Osiris? En tanto, el injusto dice que normalmente a veces era demorado por los monstruos. Imagínense si era lo contrario. Entonces, dice que para que el alma del muerto no sufriera hambre y sed, en la otra vida los egipcios ponían provisiones alimenticias, ponían ropa, dejaban joyas, entre muchas cosas más, junto a los muertos en su tumba para que ellos no sufran esa escasez en la otra vida. Eso es todo, jóvenes. Un lindo día.